Amigos queridos, ¿cómo están? Esta vez en otro podcast más interesantísimo de la serie del médico a su casa de las clínicas San Martín New Covenant Medical Center Internacionales. Hoy, este temazo que ustedes me han pedido, meningitis versus encefalitis. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Hemos oído siempre o escuchado en médicos, hospitales, que hay niños que padecen más meningitis, que los adultos parecen que en cierta forma tienen de alguna manera más encefalitis que las meningitis. Las mujeres y los hombres tienen esa diferencia. Bueno, hoy vamos a tocar ese tema importantísimo, interesantísimo, y vamos a ver las diferencias entre estas dos enfermedades que, amigos queridos, siguen siendo importantes en el ámbito médico de Latinoamérica, la meningitis. Hablemos primero de la meningitis, que es un tema candente que lo asocian mucho con niños. Lo asocian, cuando hablamos de meningitis, siempre nos dicen, pero esto es de niños. Vimos a fulanito de tal, el vecinito, el bebé de 2 años que se enfermó de meningoencefalitis o cosas así. Siempre lo asociamos con niños e infecciones, pero vamos a ver hoy en este video podcast, en este interesantísimo podcast que vamos a hacer exclusivamente para ustedes, porque me lo han pedido gente de Honduras, de Estados Unidos, de Chicago, de Miami, de Guatemala, de México, en fin, de toda mi Latinoamérica querida, y por supuesto en todos los países del mundo donde puedan escucharnos y entendernos el tema. La meningitis, vamos a hablar, es una inflamación de las 3 membranas. Las membranas que recubren el cerebro se llaman meninges y son 3: pia madre, dura madre y aracnoides. Esto no solo recubre el cerebro, sino que también la médula espinal. Es una parte del cerebro que se prolonga hasta nuestra columna vertebral y que llamamos médula espinal. Y esto mismo también está recubierto por las membranas que llamamos meninges. Entonces, las meninges van a recubrir el cerebro. Y la encefalitis, fíjense bien, importante, mucha, pero muchísima atención, consiste en la inflamación del cerebro. En la encefalitis ya no son las membranas que recubren el cerebro las que están inflamadas, sino que son básicamente injurias que ocurren en el cerebro, en la parte de dentro. Y también existe una entidad que se llama meningoencefalitis, que nos puede confundir mucho en medicina, que esto se refiere a la inflamación de las dos, en este caso las meninges y el cerebro, y por eso le vamos a llamar meningoencefalitis. Aquí existe una inflamación en las membranas del cerebro, repito, y también en el cerebro por sí mismo, que se puede prolongar hasta la parte de nuestra médula espinal. Recordemos que el cerebro se divide en 2. Esto es importante para los estudiantes de medicina o personas que quieran saber la diferenciación, que estén en enfermería, en todos estos temas importantes y que les guste la neurología. El cerebro es una parte y tal vez el centro del sistema nervioso, y el cerebro conforma lo que es el sistema nervioso central, que es la primera parte de todo esto. Y la segunda parte es el sistema nervioso periférico, que está constituido por los pares craneales, está constituido por los nervios periféricos y la médula espinal. Entonces, aquí tenemos ya la diferenciación. Estamos hablando de una enfermedad que es la meningitis, y estamos hablando también de la encefalitis, y también vamos a tocar el tema de la meningoencefalitis, que también es muy frecuente. Esta enfermedad, amigos queridos, la meningoencefalitis puede darse, puede ocurrir en muchos pacientes, y de hecho es muy común que en los hospitales nacionales, públicos y privados se dé mucho la meningoencefalitis en niños, que tengamos también este fenómeno donde se dan las dos, y también tenemos que tratarlo e investigarlo. Ahí estamos, ahí vamos aclarando el panorama, como dice el cantautor,
Ricardo Arjona, vamos aclarando el panorama de la diferencia ya entre meningitis, la diferencia entre encefalitis y la diferencia entre meningoencefalitis, y también qué es el sistema nervioso central y qué es el sistema nervioso periférico. Ya que lo sabemos, ya que estamos ya armados de esto y nos sentimos ya empalentonados y que estamos obviamente preparados para lo que viene y que ya sabemos un poquito de anatomía, nos introducimos en esta parte no menos importante, que es por qué se da, qué es lo que produce la una y la otra, y la meningoencefalitis. La meningitis casi siempre, importante destacarlo, se va a producir por virus, bacterias, hongos y flagelos, protozoarios, parásitos. Es muy común también este tipo de infección, que lo vamos a tener también en encefalitis. Igual, las causas pueden ser las mismas, pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser también causas de alguna manera por hongos. Tenemos la famosa Cryptococcus neoformans, un hongo que predomina mucho en niños y que ha sido capaz de desarrollar meningitis. Y la meningoencefalitis en muchos casos es inflamación por también lo mismo, bacterias, hongos, virus, protozoarios, y también puede ser traumática cuando alguna persona, un niño, una persona adulta y un adolescente, porque esto también hay que grabarlo, se da en niños, adolescentes y adultos, y la frecuencia también puede variar mucho, importantísimo. La frecuencia de la meningitis y la encefalitis puede ser en cualquier edad, pero predominan mucho en la etapa del niño de lactancia, en la etapa de recién nacidos, en la etapa de lo que es la infancia, porque el cuerpo es más sensible y en muchos casos hay niños que tienen un compromiso inmunológico, que hacen con la inmunidad baja, y esto hace obviamente que al tener inmunidad baja sean más proclives los niñitas a padecer este tipo de problema y las bacterias predominen más. Entonces ya tenemos también cuáles son las causas, que pueden ser bacterianas, virales, protozoáricas, parasitarias, traumáticas y en muchos casos hereditarias. Cuando tenemos un nacimiento de un niño que puede tener, la madre puede tener herpes o puede tener una enfermedad, digamos, contagiosa, y el niño puede contagiarse también de una meningitis por herpes en el momento de nacer en el canal del parto. Es decir, esto es muy frecuente y los ginecólogos lo saben, y lo sabemos también nosotros, los especialistas en sistema nervioso central, por lo que tenemos que ser vigilantes de este tema. En el momento del recién nacido, obviamente va a ser más sensible, va a ser muy, muy sensible al recién nacido. Esto es muy frecuente. Las madres y los padres siempre en determinado momento pueden tener que sus hijos quedan hospitalizados después de un parto, porque pueden ser el producto de una meningitis por la madre contagiada. Y también VIH, tenemos VIH, SIDA, que puede provocar también problemas de inflamación en el sistema nervioso central y periférico. Ya estamos claros entonces aquí, y ahora venimos y vamos a qué síntomas puede tener un paciente, qué vamos a encontrar en un paciente meningitis versus encefalitis, que es el tema, así lo titulé, meningitis versus encefalitis, porque creo que da mucho de qué hablar y la diferencia era importante aclararla, porque me lo habían pedido ustedes, y aquí están los principales síntomas hablemos primero de síntomas de meningitis. Antes que eso, mencionar que puede ser la meningitis leve, moderada, severa y grave. Importante estos grados que ustedes los tomen en cuenta. Leve, que se puede resolver muy fácil. Moderada, la sintomatología es variada, pero poca. Grave,
donde ya tenemos pacientes con muchos síntomas floridos y que pueden conducirnos hacia un intensivo al paciente, y severa, en donde el paciente con meningitis versus encefalitis puede causarnos hasta la muerte. Podemos ver a un paciente que puede llegar a esos extremos si no actuamos de inmediato. Entonces, la sintomatología básica, veamos en meningitis, el niño con meningitis, veámoslo en niños. Un niñito con meningitis va a tener rigidez de la nuca, importante vómitos. Le llamamos en medicina vómitos en proyectil, porque el niño puede no parar de vomitar. En el nacimiento no paran de tener este tipo de sintomatología. Puede haber obviamente dolor de cabeza y el niño lo manifiesta con llanto en niños chiquitos. En niños mayorcitos obviamente ya se va a poder expresar. Fiebre, es muy común la fiebre, la meningitis y la encefalitis, y obviamente el estupor, problemas de la conciencia, en muchos casos como encefalitis también problemas de psicosis en adulto, pero en niños está la famosa meningococcemia fulminante. Yo tuve la oportunidad de pasar por un intensivo y nos llegó un niño con meningococcemia fulminante, meningococo, muy común en pacientes recién nacidos, y estábamos de compañeros con esta muchacha, y la mala suerte, la compañera se pincha después de extraer sangre del niñito y en pocos días desarrolló la meningococcemia fulminante y ya no la teníamos con nosotros en poco tiempo. Es decir, y los estudiantes de medicina, padres, se tienen que cuidar muchísimo porque la meningococcemia fulminante o meningococcemia o meningitis por meningococo es altamente contagiante y puede ocasionarnos la muerte. Este niñito lo perdimos no por no hacer abordaje cuanto antes, sino porque obviamente el ataque de la bacteria fue tan grande que no se pudo controlar. Entonces ahí es muy importante el abordaje terapéutico de inmediato que vamos a mencionar en un momentito. Y en encefalitis los síntomas también podrían ser iguales, parecidos. Nos da confusión, porque en la encefalitis también hay fiebre, también hay dolor de cabeza, hay migraña, hay confusión mental, hay mareos, hay vértigos, hay visión borrosa, focalización, signos de focalización. Es que podemos tener también manifestaciones ya neurológicas, parálisis, paresia, y también pueden haber convulsiones en los dos casos. Entonces, las convulsiones nos avisan que ya hay algo en el cerebro que está grave, que está mal, y que debemos como padres, como médicos, actuar de inmediato con un niño o niña o paciente adulto que pueda tener cualquiera de estos síntomas importantísimos. El diagnóstico, hablemos del diagnóstico. El diagnóstico, la mejor forma de establecer el diagnóstico es con una punción lumbar. Una punción lumbar, o PL le decimos nosotros en medicina, consiste en extraer líquido cefalorraquídeo, LCR, de la médula espinal. Por lo regular acostamos a nuestro paciente, ya sea un recién nacido, niño, adolescente, adulto. Ponemos una anestesia local en el área de la columna vertebral y en posición gino pectoral o en posición de fetal. Ahí hacemos una punción previa asepsia y antisepsia y sacamos líquido cefalorraquídeo en una cantidad entre unos 5 o 10 mililitros, y eso lo llevamos al laboratorio y ahí nos va a dar el resultado citológico, patológico, todas las pruebas. Casi siempre podríamos decir que una punción lumbar nos va a dar la más de las veces el diagnóstico del paciente, y si estamos frente a una meningitis o frente a una encefalitis. Este es algo vital para poder establecer al paciente, y casi siempre lo podemos hacer en hospitales, en clínicas donde tengamos al alcance este tipo de método de procedimiento diagnóstico, y luego otros métodos diagnósticos importantes como lo son la tomografía, la resonancia nuclear magnética y la ultrasonografía, que en muchos casos
nos ha dado buenísimos resultados. Recordemos que no todos pueden entrar a una resonancia nuclear magnética. Hay pacientes que tienen marcapaso y está contraindicada la resonancia nuclear magnética, que tienen también fracturas y han puesto algunas prótesis capitales que no pueden ser básicamente absorbidas por ondas de la resonancia nuclear magnética. Y también recordemos que hay niñitos que no pueden entrar ahí, en muchos casos por ataques de pánico, porque se pueden golpear, porque están intranquilos, y para eso tenemos los ultrasonidos Doppler, que nos han venido a resolver muchas cosas en los hospitales grandes, en las unidades intensivas y también en las clínicas. El manejo debe ser, a mi criterio, en unidad de cuidados intensivos o critical medical care, como se dice en Estados Unidos. Las unidades de cuidado crítico, unidades de intensivo, son los lugares esenciales para manejar a pacientes con meningitis y encefalitis. Y el manejo, si lo hacemos el abordaje terapéutico de inmediato, recuérdense, podemos rescatar tanto a niños, adolescentes como adultos y poder sacar al paciente adelante, recuperarlo. El manejo obviamente va a ser con antibióticos, la mayor parte de las veces, diuréticos para eliminar líquido. Vamos a usar también en muchos casos esteroides. Vamos a usar también, en algunos casos podemos utilizar antibióticos de tercera generación para controlar básicamente de inmediato la infección. Y para la inflamación, analgésicos, antipiréticos o medicamentos para bajar la fiebre, ya que de esa manera podemos ir controlando los síntomas, la sintomatología del paciente, ir jugando con los síntomas e ir tratando la causalidad. La causalidad es la causa. Importante, por lo regular el antibiótico se tiene que dejar de 10 a 14 días. Una pregunta que me han hecho siempre: doctor, me dicen, ¿por qué 14 días si eran 10 días? Porque las bacterias, amigos, se han ido haciendo cada vez más resistentes, y entonces ahora las bacterias resisten los 10 días. ¿Por qué los famosos 10 días de los antibióticos? ¿Por qué hemos dejado los médicos, y cuando un paciente nos llega a nuestra clínica y usted ahí en casa como paciente le dejan antibiótico por 10 días, se preguntará por qué los famosos 10 días? ¿Por qué es esto? Porque las bacterias y los cultivos se negativizan a los 10 días al utilizar antibióticos. Esto quiere decir que si utilizamos 10 días y hacemos de nuevo los cultivos en LSR o líquidos cefalorraquídeos, se tienen que haber muerto las bacterias. ¿Qué pasa si no usamos, si los medicamentos que utilizamos se usan menos de 10 días? El paciente podría recaer, porque, vamos a decir así, como decimos coloquialmente, vamos a surumbar solo a las bacterias, las vamos a neutralizar muy poco tiempo, y después van a volver a nutrirse básicamente del oxígeno del paciente, y puede haber un brote más fuerte. Entonces los antibióticos tienen que usarse 10 a 14 días. Ahora sabemos que los cultivos, vamos a hablar de los 14 días, que se negativizan ya, no es a los 11, ni a los 12, ni a los 13, sino a los 14 días. Yo los estoy usando, amigos queridos, por 15 días para mayor seguridad. En nuestras unidades neurológicas de San Marí, New Covenant Medical Cenesh y Sanatorio Retiro de María, tanto unidades nacionales como internacionales, estamos utilizando los antibióticos durante 15 días para la protección del paciente, y por supuesto hacer los controles de laboratorio respectivos para saber si esas bacterias obviamente ya las eliminamos con los respectivos antibióticos. El uso del antibiótico es muy importante porque no se puede usar cualquier antibiótico en meningitis ni en encefalitis. En meningitis hay más infecciones bacterianas, también esto es algo importante de aclarar, y en encefalitis hay más infecciones virales. Las encefalitis, nosotros decimos, las encefalitis son por virus, son más leves, y las meningitis son por bacterias, son más fuertes,
Pero esto no es una regla. Podríamos tener una meningoencefalitis y tener al paciente delicado, y podemos tener que esas bacterias pueden ser tanto en la meningitis como en la cefalitis, y hay que tratarlo. El diagnóstico tenemos que hacerlo, es obligado a lo que les mencioné. Recordemos, hagamos una recapitulación. Primero, punción lumbar, mandar el líquido cefalorraquídeo al laboratorio, luego, si es necesario, tomografía cerebral, si es necesario, resonancia nuclear magnética, y si es necesario también ultrasonidos. En muchos casos los hemos usado cuando el paciente tiene contraindicación para resonancias nucleares magnéticas. Y el tratamiento debe hacerse en unidades de cuidados intensivos, UCI, o unidad de cuidados críticas absolutamente, para no perder de vista a nuestro paciente y tenerlo monitoreado, y debe ser internado inmediatamente, a menos que sean encefalitis o meningitis leves, que esas sí las podemos tratar en casa, pero yo pienso que no debemos corrernos el riesgo. Y por supuesto, en muchos casos, cuando las meningitis se vuelven severas, casi siempre se complican, porque nos las mandan ya complicadas, tenemos que utilizar la UCI o unidad de cuidados críticos. Esta es la parte que les quería contar en este video, en este interesante video. Ojalá lo hayan podido disfrutar y que a ustedes les haya quedado claro el concepto de meningitis y de encefalitis y de meningoencefalitis, que ustedes se lo hayan disfrutado este podcast interesantísimo, que ustedes lo escuchen las veces que quieran. No se les olvide algo, que hay mucha gente que puede necesitar saber sobre este tema: el vecino, su mejor amigo, el compadre, la comadre, los vecinos pueden necesitarlo. Y aquí es donde les pido que, ya como yo les hablé en este podcast, ustedes compartan este tema con las personas que lo necesitan y con los mejores amigos y con la gente que así lo desean. Y si se quieren suscribir a mi canal, pueden hacerlo, y que esta serie de podcasts de St. Marie New Covenant Medical Center se va a ir haciendo cada vez más grande gracias a ustedes, porque ustedes nos van a pedir los temas que necesitan saber, los temas médicos que ustedes están buscando. Hay mucho estudiante de medicina que me ha escrito, que me dice: doctor, mire, leí en el libro, pero quiero que su experiencia médica nos diga si esto es cierto o no. Bueno, aquí estamos. Pueden escribirme también estudiantes de medicina, enfermeras, médicos homeópatas. Tengo muchos amigos homeópatas en Estados Unidos, en México y en toda Centroamérica. Les mando un saludo a los médicos homeópatas, que han sido jóvenes que se esfuerzan también. La medicina homeopática también la podemos emplear en este tipo de afecciones como meningitis y encefalitis. Hay algunos productos y medicamentos que se pueden utilizar. Entonces, todo lo que ustedes quieran saber, sean personas en particular, personas de a pie, médicos homeópatas, fisioterapeutas, enfermeras, pueden escribirme. Ahí están apareciendo ya los contactos, y contándome qué temas quieren que platiquemos, ya sea en videos o ya sea en lo que son podcasts o video podcast. Y por supuesto vamos a estar hablando de todo lo que se viene más adelante, de temas importantes. Yo me despido, amigos queridos, y les envío un abrazo fuerte, y nos escuchamos en el próximo podcast.